Hola, buen día. Mi nombre es Miriam Puente y el día de hoy voy a estarles exponiendo lo que es mi producto integrador de aprendizaje, que va a estar hablando sobre la entamoeba histolítica. Para empezar, pues voy a comenzar leyéndoles el caso clínico que preparé. Este dice que es una femenina de 24 años, sin antecedentes de importancia, que acude a consulta por presentar diarrea con sangre y moco desde hace una semana. Refiere tener dolor en la parte baja del abdomen y batallar a la hora de defecar. Dice haber ido a comer hace 2 semanas con sus amigos y que estos comparten síntomas similares a los de ella. En exploración física, la temperatura, que está completamente normal, y los exámenes de laboratorio realizaron una coproparasitoscopía que muestra múltiples quistes y también trozofoitos. Pues para comenzar, pues vamos a buscar las palabras claves en este caso clínico. Aquí lo más importante va a ser la diarrea con sangre y moco. El dolor en el abdomen y el tenesmo pues no va a ser muy relevante, ya que pues muchas otras enfermedades causadas por microorganismos infecciosos pues nos dan estos mismos síntomas, y pues para diferenciarlos con entamoeba pues no nos van a servir mucho. Lo que sus amigos tienen síntomas similares a ella, eso puede ser relevante y en un momento voy a explicar por qué. Tiene más que ver con la epidemiología. Y pues obviamente los métodos de diagnóstico que utilizaron, que es la coproparasitoscopía, que muestra múltiples quistes y también trozopuntos. Entonces, voy a ir explicando todo lo relacionado a la entamoeba y al mismo tiempo, pues irlo relacionando con el caso clínico. Pues para comenzar, vamos a hablar del agente etiológico, que es entamoeba histolítica. Este es un parásito que coloniza el intestino grueso y es un parásito dimórfico. Esto quiere decir que tiene dos morfologías, tanto en quiste como en trofozoito. Y todas las especies de entamoeba, de todas las especies de entamoeba histolítica, es la única que causa una enfermedad en el ser humano. Si te comenzar a hablar del ciclo de vida de este parásito, para empezar, desde, pues se me hace más relevante hablar de la epidemiología para entender. Pues el ciclo de vida de este parásito comienza con la ingestión de los quistes. Este parásito es cosmopolita, esto quiere decir que puede estar en cualquier lado, pero la mayoría de las veces los pacientes se infectan por el consumo de alimentos contaminados, del agua contaminada, e inclusive puede ser de transmisión fecal oral. Esto tiene mucho que ver con el caso clínico que puse aquí de ejemplo, ya que los amigos y la femenina que fue a consulta presentaron los mismos síntomas porque seguramente en el restaurante o en el lugar donde consumieron alimentos, este lugar tuvo alimentos que estaban contaminados con, con este parásito y pues lamentablemente todos se infectaron. También este parásito es más común en zonas de pobreza, en zonas donde hay un control o un manejo muy malo de las excretas, en donde hay climas húmedos, cálidos y etcétera. Entonces, hablando en sí del ciclo de vida, pues como ya mencioné, inicia con la ingestión de los quistes. Estos quistes son los malos. Estos quistes se van hacia el estómago, en donde el estómago, gracias al pH ácido y a las enzimas hidrolíticas, pierden su pared celular, perdón. Entonces, al perder su pared celular, se libera el trozofoito. Al liberarse el trofozoito, este tiene 4 núcleos, pero estos 4 núcleos se van a dividir y van a dar como resultado a un trofozoito de 8 núcleos. Para luego, esos 8 núcleos se van a individualizar y nos van a dar como resultado a 8 trofozoitos. Estos trofozoitos van a viajar por todo el tracto gastrointestinal hasta llegar al el intestino grueso, y ahí estas van a invadir las células epiteliales del intestino grueso y las van a destruir, las van a fagocitar, y esto es lo que nos va a causar el cuadro clínico de la diarrea sanguinolenta. De ahí, pues hay de dos. El trofozoito puede ser capaz de atravesar la lámina propia e irse al torrente sanguíneo, y diseminarse por todo el cuerpo. Normalmente cuando se disemina, pues se va al hígado, pero también puede irse a los pulmones o al cerebro. En cambio, si el trofozoito no es capaz de atravesar la lámina propia ni de adherirse
a las células epiteliales del intestino grueso, pues tiene como destino el ser excretado. Cuando es excretado, bueno, cuando va a ser excretado, el trofozoito no es tonto. El trofozoito ve el cambio de ambiente y sufre un proceso de enquistamiento. Esto quiere decir que va a volver a ser quiste para poder sobrevivir en un ambiente que no es el adecuado al suyo. Entonces, en las heces de un paciente infectado por entamoeba histolítica, vamos a poder encontrar quistes principalmente, pero también se pueden encontrar los trofozoitos que no alcanzaron a hacer el proceso de enquistamiento. Y estos quistes que son liberados por las heces son los quistes infectivos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para diferenciar un cuadro clínico de entamoeba histolítica con otros microorganismos? Bueno, los principales microorganismos que dan el cuadro clínico de diarrea sanguinolenta, pues son bacterias. Aquí puse unos ejemplos. Para empezar con la Shigella. La Shigella ya sabemos que pues, es una bacteria y que también causa un cuadro clínico similar, que causa la diarrea sanguinolenta, el dolor en el abdomen y pues el tenesmo. La diferencia de entamoeba con la Shigella es que la Shigella tiene un periodo de incubación muy corto. Aquí la paciente nos dice que ingirió los alimentos contaminados hace 2 semanas. Entonces, si hubiera sido un caso clínico por Shigella, la paciente ingiere los alimentos y a partir del primer al tercer día presenta los síntomas clínicos y luego pues la enfermedad suele curarse así por sí sola. En este caso no fue así. En este caso tuvo un periodo de incubación de 1 semana y después de esa semana empezó con los síntomas clínicos. Entonces podemos descartar la Shigella. También tenemos a la E. coli. La E. coli también es una bacteria que en su presentación enteropatogénica o E. coli productora de toxina Shiga, pues puede causar un cuadro clínico de diarrea sanguinolenta, con tenesmo, con el dolor en el abdomen y que rara vez presenta temperatura. Aquí la diferencia, o lo podemos diferenciar con que E. coli es una, en tanto enteropatogénica como productora de toxina Shiga, son enfermedades que son más comunes en niños menores de 5 años y lactantes y que además, por ser bacterias, pues su periodo de incubación, al igual que Shigella, es muy corto. Entonces, los síntomas se presentarían muchísimo antes. Campylobacter es otra bacteria que también da un cuadro clínico similar, igual con diarrea sanguinolenta, con tenesmo, con dolor abdominal. La diferencia es que una infección por Campylobacter sí va a haber fiebre y pues al igual que Shigella y que E. coli, el periodo de incubación igualmente es más corto. Giardia es un parásito y este también nos puede dar un clínico similar y en mi opinión es el que más se puede confundir. Giardia también nos puede dar diarrea, dolor abdominal, tenesmo y al igual que en Tamoeba es raro que dé fiebre. Aquí también nos puede confundir la coproparasitoscopía, ya que en la coproparasitoscopía de Giardia también va a haber quistes y la única diferencia, o bueno, la diferencia más relevante va a ser que en la en la infección por entamoeba histolítica, pues va a haber presencia de sangre. En la diarrea por Giardia es más estatorrea y que además en Giardia eh, casi siempre es en niños menores de 5 años y pacientes que están inmunodeprimidos. Ahora vamos a ver qué otras enfermedades puede causar entamoeba histolítica o qué otras presentaciones. La que yo decidí poner en el cuadro clínico que mostré al principio, pues es la presentación más común, la más frecuente, que es una mediasis intestinal invasiva aguda, en donde los síntomas pues son los que refiere esta paciente, la diarrea sanguinolenta con moco, el tenesmo, el dolor abdominal, que no haya temperatura. Es importante recalcar que esta presentación puede pasar de ser aguda a crónica y que además pueden presentarse estas lesiones que son los amebomas. Esta lesión es una lesión granulomatosa de tamaño variable y que nos puede causar síntomas de obstrucción intestinal, ya sea parcial o total, y también sangrado del tubo digestivo bajo. Luego tenemos la disentería fulminante, que esta
nos va a presentar unas lesiones que son producto de la ruptura de las uniones intercelulares estrechas que dan lugar a fístulas y a las lesiones que son descritas como botones de camisa. Aquí también, en este cuadro clínico, sí se presenta una fiebre elevada, se presenta dolor y distensión del abdomen y en esta presentación clínica la mortalidad es bastante alta, del 50 al 60%. Finalmente, tenemos a la forma extraintestinal y pues como mencioné anteriormente, los trofozoitos tienen la capacidad de atravesar la lámina propia y diseminarse hacia el hígado, en donde al llegar al hígado el cuerpo responde con la respuesta inmune inflamatoria por polimorfonucleares y esta respuesta contribuye a la formación de las lesiones en el hígado. Después, los trofozoitos empiezan a necrosar los hepatocitos y pues causan las lesiones y estos abscesos hepáticos casi siempre se encuentran en el lóbulo derecho del hígado y esta presentación clínica casi siempre es una hepatomegalia muy dolorosa, en donde el dolor se irradia al hipocondrio derecho, al epigastrio, al brazo derecho e inclusive a la espalda. También los pacientes van a presentar tos, disnea, dolor a la inspiración profunda y también hipomovilidad diafragmática. Y pues la diseminación a otros órganos u otros lugares del cuerpo es muy, muy, muy infrecuente y pues pueden pasar por desapercibidos. Ahora, pasando a los métodos diagnósticos, como ya mencioné en mi caso clínico, el gold standard para la entamoeba es una coproparasitoscopía, pues que básicamente es una microscopía de las heces. ¿Qué vamos a ver en esta coproparasitoscopía? Pues vamos a ver tanto los quistes como los trofozoitos. Los quistes son estructuras redondas u ovaladas que presentan 4 núcleos en su interior y estos núcleos tienen gránulos de cromatina periférica con un cariosoma central. En cambio, los trofozoitos presentan un núcleo, un solo núcleo con un cariosoma central y la cromatina condensada a la periferia muy uniformemente. Y es importante recalcar que estos trofozoitos son móviles gracias a la presencia de pseudópodos amplios, hialinos y transparentes que se proyectan hacia el exterior de la célula. Las pruebas serológicas solamente nos van a servir como indicativos de invasión y las pruebas inmunológicas solo son diagnósticos en caso de amebiasis extraintestinal. Finalmente, la manera de prevención obviamente es el lavado de manos para evitar la vía de transmisión fecal-oral, pero también es muy, muy importante el buen lavado de las frutas y las verduras antes de consumirse y tener el agua limpia, ya sea por métodos de cloración o filtración para evitar este tipo de enfermedades. Muchas gracias por su atención. Sería todo.